en Hechos capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 8 al 15. Si recordáis, estamos viendo el proceso del crecimiento, nacimiento y el crecimiento de la Iglesia a través del libro de los Hechos, y estamos viendo los primeros tiempos de la Iglesia, aquella joven Iglesia en la ciudad de Jerusalén. Y vimos también cómo esa joven Iglesia tenía sus problemas, vimos que hubo murmuración en la Iglesia, vimos cómo se solucionó aquella murmuración, cómo se buscaron a 7 hermanos llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio y de sabiduría para que distribuyeran los recursos, sobre todo a las viudas de los griegos, para que no quedaran desatendidas. Y estuvimos viendo todo ese proceso en la Iglesia. Y hoy nos vamos a centrar en los versículos del 8 al 15 de Esteban, que fue uno de los 7 diáconos que fueron escogidos, esos 7 siervos para cuidarse de que las viudas recibieran su atención. Y vamos a leer estos versículos y vamos a estar considerando algunas verdades en la vida de Esteban. Hechos 6, versículo 8 dice: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a estar viendo estos versículos, considerando esa situación que vivió Esteban. Vemos cómo Esteban estaba dando un mensaje de buenas nuevas. Estaba hablando acerca de Jesús de Nazaret. Seguramente su mensaje era un mensaje cristocéntrico. ¿Y a quién lo estaba dando? Pues en medio del pueblo, nos dice. Y vemos cómo se levantó una oposición. No hicieron lo que hicieron los pastores, ¿verdad? Que fueron a Belén para ver si encontraban al niño que había nacido. Sino que nos da toda la imagen de todo lo contrario, que se encendieron en ira, porque estaban muertos en sus delitos y pecados, porque no tenían ningún interés de escuchar de Dios, y menos de escuchar de Jesús de Nazaret, quien hacía poco habían crucificado. Y vamos a ir viendo un poquito algunas de estas cosas. Lo primero que nos llama la atención es de Esteban. Esteban es un hombre peculiar. De hecho, su vida, su testimonio es tan breve en las Escrituras. Lo tenemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, lo tenemos en el capítulo 7, y ya no tenemos más información de Esteban. Pero realmente fue un hombre lleno del Espíritu Santo, y de sabiduría, y de fe. Vamos a ver 3 versículos que nos muestran esta característica que tenía este hombre en su vida. Versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder. Y hay una palabra que se repite en estos 3 versículos, a ver si la podemos ver. Dice: y Esteban lleno de gracia y de poder. Ahora fijaros en el versículo 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y aún un versículo más, al final del capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra que vemos en los 3 versículos? Lleno. Lleno. Un varón lleno. Estaba rebosante. No podían callarle, no podían frenarle, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Nos dice lleno de gracia, lleno de poder, lleno de fe.
Y esto no es otra cosa sino evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Nadie puede estar lleno de fe, de gracia y de poder si no es por la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. En Efesios capítulo 2 nos dice que por gracia sois salvos, y la gracia no es algo que nace en nosotros. La gracia es una virtud divina con la cual somos beneficiados, pero no es algo que nace en nosotros. La gracia viene de Dios. Nos habla, dice, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y la fe nos continúa diciendo, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios, igual que la gracia. Y del poder que estaba lleno Esteban, ¿recordáis las palabras de Jesús a sus discípulos en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El poder no está tampoco en el ser humano, es algo que viene de Dios. Y vemos a este varón lleno de fe, lleno de gracia y lleno de poder, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y se manifestaba en su vida. Cuando la iglesia tuvieron que escoger, ¿verdad?, para 7 varones, dijeron los apóstoles, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo para servir a las mesas, para que las viudas no quedaran desatendidas. Eligieron a Esteban, entre otros hermanos. Y de una forma especial, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos quiere dejar constancia de la vida y del testimonio de Esteban, porque fue un punto importante en la historia de la joven iglesia en Jerusalén. Fue un punto importante, ¿por qué? Porque Esteban glorificó al Señor no solamente con su vida, sino también con su muerte. Fue un punto importante porque ahí comenzó, ese fue el detonante de la primera persecución de la iglesia, y fue el detonante de que el Evangelio comenzase a ser extendido fuera de Jerusalén. Y Lucas tiene un interés especial en decir, mira, pasó esto. La iglesia hasta ahora estaba centrada en Jerusalén y continúa, lo veremos después en el capítulo 7, en el capítulo 8 sobre todo es cuando empieza la iglesia a ser expandida por otras regiones. ¿Y el Señor qué es lo que usó? No usó programas evangelísticos, no usó programas misioneros, no usó repartir folletos, usó la persecución. Usó la persecución. Y los cristianos tuvieron que salir huyendo porque les iba la vida en ello. Y eso fue lo que usó el Señor para la propagación del Evangelio. Ya es bien como dice aquel versículo, que nuestros caminos no son los caminos del Señor, ¿verdad? Ni nuestros pensamientos como sus pensamientos. Nosotros hubiéramos planeado de otra forma. No, vamos a extender el Evangelio de esta forma, vamos a seguir este método, vamos a usar tales cosas, vamos a, ¿verdad?, organizarnos, pero la persecución sería lo último que se nos ocurriría. Y es lo que el Señor usó. Y por eso es que Lucas nos quiere dejar claro cómo en la vida de Esteban su muerte fue el detonante para que la iglesia saliera predicando el Evangelio. Dice, por todas partes. Los que iban anunciando el Evangelio por todas partes. Y seguramente no era la fecha de Navidad. En todo tiempo el cristiano tenemos motivos para anunciar el Evangelio. No tenemos que esperar a que llegue el 20 o el 21 o el 22 o el 23 o el 24 o el 25 de diciembre para hablar del Señor. Tenemos toda oportunidad, tenemos todo el año, tenemos todo momento para poder dar testimonio de esas buenas nuevas de salvación que hay en el Señor Jesucristo. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. No fue algo exclusivo de Esteban. ¿Recordáis cuando vino el Espíritu Santo en el capítulo 2, versículo 4, en el día de Pentecostés? Nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. 120 discípulos estaban reunidos en aquel aposento alto. Y cuando vino el Espíritu Santo, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el capítulo 4, versículo 8, tenemos a Pedro ante los gobernantes que le habían acusado también de ¿por qué enseñas en el nombre de Jesús? ¿Por qué no te callas, Pedro? Deja de hablar de este Jesús de Nazaret, ya está muerto.
Ya no queremos escuchar de él. Y Pedro dice, lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí les volvió a dar el Evangelio. Aquellos verdugos de Jesús tuvieron que volver a escuchar que habéis matado al autor de la vida. Más adelante también, cuando fueron amenazados los creyentes para que no hablasen en el nombre de Jesús, dice que se reunieron los creyentes, oraron, y el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y lo vamos viendo. No era algo exclusivo de Esteban, el ser lleno del Espíritu Santo. Es algo exclusivo del creyente, de todo creyente, de todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha nacido del Espíritu, tiene el testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Y vemos a este hombre, a este varón de Dios, Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y de hecho, dicho sea de paso, en estos versículos no vemos a Esteban siquiera hablar, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo ocurre cuando nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad son controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que compone la personalidad? Sentimientos, voluntad e intelecto. Cuando todo nuestro ser es controlado por el Espíritu Santo de Dios, es cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. A veces lo que tendemos es darle al Señor una gran parte, una buena parcela, ¿verdad?, de nuestro terreno, pero nos reservamos una para nosotros. Pues el Señor dice, o lo lleno todo, o no funciona, ¿verdad? El Señor no nos ha salvado por partes. Nos ha salvado completamente. Y el Señor lo que demanda de nuestras vidas no es solamente parte, sino completamente. Nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto. El Señor quiere que todo eso esté sometido a su voluntad. Y solo es así cuando un creyente verdaderamente está lleno del Espíritu Santo, cuando está controlado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo que mora en su corazón. Cuando Él está en el trono verdaderamente, y es que toma el control de nuestras vidas. Este debe de ser nuestro deseo y anhelo, ser controlados y guiados por el Espíritu Santo, quien mora en nuestros corazones desde el nuevo nacimiento, desde que creímos en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y es un mandamiento, no es si queréis, sed llenos. Si tenéis el Espíritu morando en vuestros corazones, sed llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu sea quien gobierne vuestros pensamientos, vuestros sentimientos, vuestra voluntad, vuestras acciones. Seguramente todo creyente ha experimentado en alguna ocasión en su vida la llenura del Espíritu Santo y se nota, ¿verdad? Se nota. Tristemente, quizás no es tan a menudo o no dura tanto tiempo como quisiéramos. El pecado se encarga de aguar la fiesta. Cuando permitimos que el pecado more en nuestro corazón, ronde en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios, nos dice la Escritura, que es contristado, porque el pecado contrista al Espíritu Santo. Y si perseveramos en ello, el Espíritu Santo es apagado. Si somos salvos, no perdemos la salvación, si realmente hemos nacido de nuevo. Pero el Espíritu Santo está apagado y contristado. Esa no es la voluntad de Dios para el cristiano. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, podamos disfrutar de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. No solamente es que disfrutemos algunos días, ¿verdad? Me ha bendecido el Señor con tal pasaje. Eso lo quiere hacer el Señor todos los días. Él quiere colmarnos de bendiciones espirituales. Y si no lo hace es porque nosotros no estamos en buena disposición de recibirlo. Queremos controlar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Queremos ser los gobernantes de nuestras propias vidas y el Señor dice no.
Sed llenos del Espíritu Santo. Es la única forma que vamos a poder glorificar al Señor, efectivamente. ¿Por qué? ¿Recordáis cuando Jesús le dijo a sus discípulos? Cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es un ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano, glorificar a Cristo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, glorificamos a Cristo. Cuando no, no. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de fe, lleno de poder, usado por el Señor. Y vemos más adelante, en el mismo versículo, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es interesante. Esteban fue capacitado por Dios para obrar milagros. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No tenemos constancia de qué es lo que hacía. No sabemos. Sabemos de Pedro, que levantó a aquel cojo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y sabemos de qué han hecho otros apóstoles, pero de Esteban, ¿qué hizo Esteban? No lo sabemos. Lucas nos dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era evidente que este hombre estaba controlado y lleno del Espíritu Santo. Y el Señor le dio esa bendición, esa capacidad, ese privilegio de poder obrar grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hasta entonces tan solo los apóstoles del Señor eran los que habían recibido esa gracia de obrar milagros, ¿verdad? Encontramos a Pedro, encontramos a Juan, los apóstoles del Señor. Y este es el primer caso donde vemos a uno de los apóstoles, a uno que no era de los apóstoles, pues hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban pertenecía al grupo de los judíos helenistas. Y no sabemos qué es lo que hizo, pero sin duda dejaría manifiesto, al igual que Pedro, que lo que hacía, lo hacía en el nombre de Jesús. El poder no estaba en él porque sí, el poder el Señor se lo concedió, como una gracia. ¿Y con qué motivo? Con el motivo de subrayar de que el mensaje que predicaba provenía de Dios. Ese era el propósito que tenían. Esas grandes maravillas y señales, subrayar, remarcar que el mensaje que realmente están dándonos proviene de Dios, porque fíjate lo que hacen, proviene de Dios. No vemos a los apóstoles ni censurar ni prohibir que otros hiciesen milagro. Esto también es curioso, ¿verdad? No vemos a Pedro que dijera a Esteban, ven Esteban, tú no eres de los apóstoles. Tú no anduviste con el Señor, tú no tienes por qué hacer milagros. ¿Tú no ves que censuraran ni prohibieran el hacer milagros? Cosa que sí que hicieron los discípulos, los apóstoles del Señor, en una ocasión. ¿Recordáis? Juan le dijo, Señor, hemos encontrado a uno que hace milagros, que echa fuera demonios, dice, en tu nombre. Echa fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos. Porque no sigue con nosotros. Esto es Juan. Señor, echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no era de nosotros. Nuestro grupito. ¿Qué le dijo Jesús? No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El Señor es libre de obrar como quiere, donde quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y los apóstoles, los discípulos del Señor, ellos 12... esto es algo nuestro. Nosotros estamos con Jesús, caminamos con Jesús, lo vemos obrar milagros. Somos nosotros los que tenemos la capacidad y el poder de obrar milagros. No vemos que censuraran a Esteban, que prohibieran a Esteban el hacer grandes prodigios y milagros. No. El obrar milagros no es mérito humano, sino gracia divina, proviene de Dios. Es algo exclusivo de Dios y que el Señor concedió ese poder a los que Él quiso, y remarco, con el único propósito de demostrar que el mensaje que predicaban provenía de Dios. Las personas se salvaban escuchando y creyendo el mensaje del Evangelio, igual que hoy día. No hay otra forma de salvación. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? El mensaje del Evangelio. Los milagros no salvaban a nadie. Las maravillas y las grandes señales no salvaban a nadie. Era la predicación del Evangelio la que salvaba a las almas.
Y aquellas maravillas y aquellos prodigios, en aquel tiempo específico, el Señor lo concedió para demostrar que el mensaje era divino. Recordemos que en aquel tiempo no estaba completado el Nuevo Testamento. Una vez se completó el Nuevo Testamento, pues todas esas maravillas y señales cesaron, y lo que ha perdurado en el tiempo, ¿qué es? La predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Generación tras generación de cristianos han predicado el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Eso es lo que ha perdurado en el tiempo, la predicación del Evangelio. Pero en aquel tiempo el Señor le concedió a Esteban esa gracia, al igual que a Pedro y a otros apóstoles, de obrar maravillas y señales. Leemos en el capítulo 9, versículo 9 y versículo 10. Entonces, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y aquí encontramos la oposición. Esteban, lleno de gracia, de poder, hacía grandes maravillas y señales entre el pueblo. Entonces, es entonces. Si tú no quieres tener oposición, no digas nada. No anuncies el Evangelio del Señor y nadie se opondrá a ti. Ya está. No es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahí tienes a Esteban haciendo esas señales, esas maravillas, anunciando el nombre de Jesús y salvación solo a través de él. Entonces, ahí viene la oposición. Ahí viene la oposición. Encontramos aquí la primera mención a una sinagoga en el libro de los Hechos. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. La vida religiosa del pueblo judío se centraba sobre todo en el templo. Y de hecho, hasta este momento, toda la oposición que había recibido el Evangelio provenía del templo, ¿verdad? Sumo sacerdote, del Sanedrín. Ellos fueron los que acusaron a Jesús, los que trataron de cerrar la boca de Pedro, ¿verdad? Tenía alrededor del templo. Esta es la primera vez que vemos que sale oposición de una sinagoga, no directamente del templo. El templo para el pueblo de Israel era algo muy sagrado y muy hermoso. Allí es donde se celebraban las fiestas y los sacrificios y los servicios que estaban pues bajo las órdenes y dirección de los levitas. Es lo que el Señor había determinado, ¿verdad? Un templo para toda la nación de Israel. Dice, yo escogeré un lugar, decía el Señor, y allí vendréis y presentaréis sacrificios y vendréis a mí tantas veces al año y haréis esto y haréis lo otro, todo lo que el Señor había establecido en la ley de Moisés. Un lugar importante para la vida de la nación de Israel, el templo. Los mayores tiempos de dolor para el pueblo era cuando el templo estaba destruido. El pueblo destruido, el templo destruido, donde debía estar la gloria de Dios, ¿verdad? En varias ocasiones en la historia lo vemos destruido. La sinagoga era un lugar distinto. La sinagoga significa literalmente asamblea y era un lugar muy importante en la vida comunitaria judía. Nació precisamente en el cautiverio babilónico, cuando el templo fue destruido. El pueblo de Israel fue llevado al cautiverio, a Babilonia, y ahí es donde nació, en ese contexto es donde nació y floreció la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era un lugar donde se reunían un grupo de judíos piadosos. No tenían templo, entonces se reunían en esos lugares. Durante los siglos posteriores al cautiverio, los judíos fueron esparcidos por gran parte del mundo conocido, voluntariamente. O sea, se acabó el cautiverio, algunos regresaron a la tierra de Israel y otros pues se quedaron pues donde habían sido esparcidos, Babilonia, Asiria. Y en muchos de estos lugares era difícil no encontrar una ciudad donde hubiera una comunidad judía y cada comunidad tenía su sinagoga. ¿Qué era necesario para abrir una sinagoga? 10 varones judíos. Ya está. 10 varones judíos era el requisito indispensable para abrir una sinagoga. Un lugar donde se podían reunir, leer la ley de Dios, orar
En ocasiones la sinagoga durante la semana era usada como un lugar como tribunal, donde se juzgaban diferentes asuntos entre la comunidad judía, ¿verdad? Y también se usaba como escuela, las sinagogas. Se enseñaba a los niños también en la sinagoga. La sinagoga era dirigida no por levitas, así como el templo tenía que ser de la tribu de Leví para estar en el templo, ¿verdad? De los sacerdotes. Pues las sinagogas eran dirigidas por laicos y ocupó un lugar muy importante en la vida de la nación de Israel. Allí explicaban la ley, los profetas, era un centro de atención y era un lugar especial. Y aquí encontramos que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Es curioso que en Jerusalén hubiera una sinagoga. Podrías decir, hombre, si estaba el templo, ¿para qué quieres una sinagoga? ¿Verdad? Y hasta el templo, que el lugar más sagrado para el pueblo de Israel, pues allí había una sinagoga y nos dice que era llamada de los libertos. Los libertos eran personas que habían estado en esclavitud. Esclavitud y libertad. Esclavo, libre. Libertos. Eran o descendientes de esclavos que se les había concedido la libertad. Algunos creen cuando Pompeyo conquistó Judea, en el año 63 a.C., se llevó a muchos esclavos a Roma, judíos esclavos a Roma, y con el tiempo se les concedió la libertad. Y estos posiblemente sean los libertos, judíos que habían estado en esclavitud o descendientes de esclavos que se les había concedido la libertad, ¿verdad? Y luego nos dice, y de los de Cirene. Esta era una importante ciudad en el norte de África, lo que hoy es Libia. Allí estaba la ciudad de Cirene. Y era uno de los mayores centros de la diáspora de los judíos expatriados. Conocemos a uno que era de Cirene, ¿recordáis? Le obligaron a llevar la cruz, ¿verdad? Simón de Cirene era de esta ciudad. Era uno de los judíos de esta ciudad. Luego nos menciona otra ciudad, Alejandría, otra importante ciudad situada en el delta del Nilo. Según Filón, que era un filósofo judío de Alejandría, llegó a tener casi 1 millón de judíos expatriados. Una barbaridad de judíos expatriados en aquella ciudad. Y luego nos menciona que de Cilicia, la que era una región al sureste de Asia, la ciudad más conocida de Cilicia, ¿recordáis cuál era? La ciudad donde nació Saulo de Tarso. Pablo dice que él era de Tarso, una ciudad no insignificante de Cilicia. Era la región donde había nacido el apóstol Pablo. Y luego nos menciona la región de Asia, que es otro lugar donde había muchos judíos en la dispersión. Así que tenemos una sinagoga en Jerusalén, formada por judíos que habían venido de la dispersión y que vivían allí en Jerusalén. Tenemos los libertos, tenemos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia. Bueno, podemos decir un poquito como nosotros, ¿no? ¿Verdad? Tenemos hermanos de Honduras, de Colombia, de Venezuela, ¿verdad? Somos un grupito, pero de muy diferentes lugares, ¿verdad? Y nos reunimos, nos congregamos aquí. Aquella sinagoga era así. Eran judíos de la dispersión que habían venido a vivir a Jerusalén y se reunían en esa sinagoga. Posiblemente tenían sus celebraciones y lecturas en griego, ¿verdad? Eran judíos de habla griega. Algunos piensan que al mencionar Cilicia, que fuese posible que era la sinagoga donde Pablo se reunía. Por eso dice Cilicia. Claro, si Pablo posiblemente estaba en Jerusalén, se reunía en esta sinagoga. Otros dicen que no. Si Pablo era hebreo de hebreos, lo más probable es que se reuniese en una sinagoga de habla hebrea, ¿verdad? Y no griega. Pero vemos cómo se levantaron los de aquella sinagoga llamada de los libertos. ¿Y qué nos dice? Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían con Esteban, con los argumentos que Esteban presentaba. ¿Por qué? Porque no estaba discutiendo con Esteban. Estaban discutiendo con el Espíritu Santo de Dios, que controlaba
y llenaba a Esteban. Por eso dice, no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba, el Espíritu Santo de Dios. Ahí estaba la oposición. No podían confrontar los argumentos de Esteban. Ahora, ¿cuál sería el mensaje de Esteban? Sin duda era ese mensaje cristocéntrico, demostrando por las Escrituras que Jesús de Nazaret, quien hacía poco había sido crucificado, era el Mesías de que habían hablado los profetas del Antiguo Testamento. Ese era el mensaje de Pedro, ese era el mensaje de los apóstoles del Señor, y sin duda era el mismo mensaje que Esteban estaba anunciando. Mensaje cristocéntrico. Esteban seguramente, sin duda, era conocedor de las Escrituras. Lo vemos o lo veremos en el capítulo 7, conocedor de la historia del pueblo de Israel y conocedor de al Dios de Israel. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, nos recuerda las palabras que Jesús dijo a sus discípulos, cuando dije, cuando os lleven a las sinagogas y os quieran juzgar, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando seáis llevados a los tribunales, no os preocupéis lo que tenéis que decir, el Espíritu os dará ahí lo que tenéis que decir. Y vemos cómo en Esteban se cumple. No podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba, porque él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Esteban glorificaba a Jesús en medio de aquellos hijos de Abraham según la carne, pero no según la fe. Aquellos judíos no pudieron rebatir lo que Esteban les decía, lo que les llenaba de indignación e ira. Y en el siguiente versículo empieza el trabajo sucio. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahí empieza el trabajo sucio. Satanás tiene 1000 maneras para oponerse a Dios. Dice, sobornaron. Dieron dinero a falsos testigos para que acusaran a Esteban de blasfemia. Me recuerda lo que estábamos el miércoles orando por este hermano en Turquía, ¿verdad? Está en prisión y, como dice, por testigos que no se saben, ¿no? Testigos secretos. Es el mismo, ¿verdad? El mismo proceder de la oposición al Evangelio. Sobornaron, dieron dinero a falsos testigos para que acusaran a Esteban de blasfemia. La acusación no era poca cosa. Quien blasfemaba contra Moisés, que representaba la ley, y contra Dios, era digno de muerte. Este no era el caso de Esteban, y ya lo veremos en el capítulo 7. Trataban de ensuciar el carácter de Esteban, aquel que había sido elegido por la Iglesia para servir las mesas, que sin duda tenía un buen testimonio. Los enemigos del Evangelio lo acusaban de blasfemo. La piedad de aquellos judíos, de la sinagoga de los libertos, aquellos judíos religiosos, quedaba manifiesta con sus acciones, ¿verdad? Ellos tenían un gran celo por Dios y por la ley y por el templo, ¿verdad? Y cuando escucharon algo de Jesús y que cambiaría las costumbres y tal, tenían mucho celo. Tenían tanto celo que, fíjate, dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Os dais cuenta qué piadosos eran aquellos judíos? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandamiento de la ley de Dios que ellos estaban quebrantando totalmente, abiertamente. Sobornaron, dieron dinero, pagaron para acusar a Esteban de blasfemia. Y ellos muestran aquí su impiedad, sus corazones impíos. Qué cierto es lo que el Señor nos dijo muchas veces, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que estaban manifestando. Judíos, podríamos decir, judíos piadosos, ¿verdad? Van a la sinagoga. Muerte espiritual había en sus corazones. Odio hacia Jesús de Nazaret y todo lo que oliera, ¿verdad?, al testimonio del Evangelio. De judíos piadosos pocos habían allí. También lo hicieron con Jesús, ¿verdad? Buscaron testigos falsos para acusarle.
Y cuando resucitó, ¿qué hicieron? Dieron mucho dinero a los soldados para que dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Pagaron a los soldados, compraron su silencio. A Judas, ¿qué le dieron? 30 piezas de plata. Pagaron. Judas ni siquiera les pidió lo que quería. Yo os lo entregaré, pero ¿qué me daréis? Dice, y le ofrecieron 30 piezas de plata. Esto era el salario de un mes de un humilde jornalero, o el precio de un esclavo. 30 piezas de plata. El diablo ha invertido mucho dinero para silenciar el glorioso mensaje del Evangelio. El diablo ha invertido mucho dinero para silenciar el glorioso mensaje del Evangelio. Y aquí lo volvieron a hacer. Sobornaron, testigos falsos. Os damos dinero para que le acuséis de blasfemia. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Veis aquí? Aquí ves un odio manifiesto. Soliviantaron. Significa mover el ánimo de alguien para inducirle a adoptar alguna actitud rebelde o hostil. Inquietar o alterar a alguien. Soliviantaron al pueblo. A lo mejor no eran muchos, pero ahí empezaron a hacer tumulto, ¿verdad? Este hombre blasfemo, blasfema de la ley y de este lugar santo, del templo. Y ahí fueron, calentando los ánimos, ¿verdad?, del pueblo. Dice, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron. Ahí habla de violencia, ¿verdad? Ahí habla de que estaban caldeados. En el capítulo anterior tenemos el concilio y dice, crujían los dientes contra ellos, ¿verdad? Querían matarlos. Pues llegaron a ese extremo. Ese revuelo lo hicieron contra Esteban, esos judíos helenistas de la sinagoga de los libertos. Hicieron tal revuelo que alborotaron al pueblo, gobernantes, de tal forma que el concilio se reunió, el llamado Sanedrín, aquel que condenó a Jesús, aquel que azotó a Pedro y a los apóstoles y le dijeron que no hablasen en el nombre de Jesús, aquel concilio que ya había tratado este tema en varias ocasiones y que no había forma de silenciar. Tenían ante ellos ahora a Esteban, otro paladín de la fe en Jesús, aquel Jesús que ellos habían rechazado. Os podéis imaginar, yo creo que ellos estaban saturados, hartos de escuchar el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Recordáis cuando Gamaliel dijo, no, os acordáis que se levantó Teudas y murió Teudas y después todos fueron dispersados los que le seguían? Y después se levantó otro que se llamaba Judas y hubo mucho pueblo que le seguía, pero después fueron dispersados y todo quedó en nada. Y ahora murió Jesús de Nazaret. Tenía que pasar lo mismo, ¿no? Dirían aquellos del Sanedrín, Jesús ha muerto ya. Se ha acabado. No se ha acabado. Ahí es cuando, después de la muerte de Jesús, es cuando vino el Espíritu Santo de Dios a continuar la obra de la redención en este mundo. Y no podían frenar el Evangelio. No lo han podido frenar durante 2000 años, ni lo van a poder frenar hasta que el Señor venga. Sea que haya libertad, sea que haya persecución, sea que haya cárcel, sea lo que haya, nadie va a poder frenar a la Iglesia del Señor. Y el mensaje glorioso del Evangelio, que solo por la fe en su nombre es que podemos alcanzar salvación y vida eterna. Calentaron los ánimos y allí llevaron a Esteban. Versículo 13. Pusieron testigos falsos, allí estaban los que habían cobrado su buen dinero, y acusaron, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Fijaros, contra el templo y contra la ley. Este hombre es un blasfemo. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, otra vez sale aquí el nombre, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
lo acusan de blasfemar contra el templo y contra la ley. Y en el capítulo 7 veremos con qué respeto, con qué claridad, con qué poder Esteban presenta su defensa. Y cómo tiene en alta estima la ley de Dios. Y cómo va explicando todo el proceder de Dios para con la nación de Israel. Hasta ese preciso momento. No sabemos la predicación o la enseñanza de Esteban. Quizás, ciertamente dijo que Jesús cambiaría las costumbres. A lo mejor era el que había levantado la voz más alta de que ha venido el Cordero de Dios, que ha dado su vida por nosotros. Por tanto, ¿qué sentido tienen los sacrificios del templo? Es posible que diera algún mensaje así. Y eso a ellos pues les revolvió las entrañas, ¿verdad? Esto era un fiero ataque contra Jesús mismo, no solamente contra Esteban, contra Jesús mismo, a quien ya habían matado una vez y cuyo testimonio querían silenciar. La resurrección de Cristo era un verdadero tormento para aquellos líderes religiosos. Gamaliel dijo: si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir. La suma de acontecimientos había caldeado el ambiente. Muchos en Jerusalén habían creído en el Señor Jesús. Y ahí cogieron a Esteban. Versículo 15 y último que vamos a ver. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron en el rostro de Esteban un reflejo de la gloria de Dios. Pero ellos estaban más ocupados en su beneficio personal que en la gloria de Dios. El Señor quiso honrar a su fiel testigo y la paz de Dios se reflejaba en su rostro. Se dice que cuando alguien era acusado, le miraban a la cara. A ver si mostraba nerviosismo o si demostraba paz. Sin duda el rostro de Esteban reflejaba paz, la paz de Dios. En medio de aquellas fieras, él estaba confiando en su Señor. Ellos eran los edificadores que habían desechado la principal piedra del ángulo. Ellos eran supuestamente los defensores de la fe, los líderes religiosos de Israel, pero al igual que en tiempos de la Inquisición, fueron los verdugos de toda luz evangélica. La principal oposición al pueblo de Dios, a la Iglesia del Señor, vino de los líderes religiosos, de los judíos. Y la principal oposición que vino al pueblo protestante en el tiempo de la Reforma, ¿vino de qué? De la Santa Madre Apostólica Iglesia Romana, ¿verdad? Los supuestos líderes religiosos, ¿verdad? Son los que han perseguido el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Y así vemos en estos versículos, este preámbulo. Aquí no vemos a Esteban que diga ni una palabra. Aquí Esteban está callado. En el capítulo 7 vamos a ver más adelante cómo Esteban presenta su defensa con respeto, con conocimiento, con sabiduría, con llenura del Espíritu Santo, hasta el punto de que al final entregó su vida por el Señor. ¿Cómo es posible? Siendo lleno del Espíritu Santo, podríamos pensar. El Señor ha hecho tantos milagros. A Pedro, dice, lo sacó de la cárcel. Vino un ángel de noche y le abrió las rejas de la cárcel y lo sacó, ¿verdad? ¿No podía haber librado a Esteban? Tanto. Y tanto que el Señor podía haber librado a Esteban. Pero lo que el Señor tenía para Esteban era que Esteban glorificase al Señor Jesucristo con su vida y con su muerte. Y lo más importante es que realmente él fue lleno del Espíritu Santo. Algo que nosotros debemos de pedir al Señor, algo que debemos de desear, que debemos anhelar. Que nuestros corazones estén llenos del Espíritu Santo. Yo piense, mis pensamientos piensen igual que el Señor. Yo sienta y yo actúe mi voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese debe ser el anhelo de todo cristiano. Nuestra voluntad sometida y sujetada a la voluntad de Dios. Ahí es cuando se manifiesta la llenura del Espíritu. Y todos estamos invitados a ello. Sed llenos del Espíritu Santo, nos dice el Señor, para toda la Iglesia. Y el Señor va a obrar
Y después tu vida y mi vida van a reflejar que la gloria de Dios. La gloria de Dios. Vamos a glorificar al Señor con nuestras vidas. Y el Señor nos va a usar para su gloria de acuerdo a su voluntad. Posiblemente no nos apedrearán, pero de otra forma, ¿verdad? Podamos reflejar la gloria de Dios a este mundo. No hay otra forma. El Espíritu Santo en la vida del creyente es la única forma de glorificar al Señor Jesucristo. Y nosotros somos recipientes. Nos dice la Escritura, somos vasos de barro, ¿verdad? Pero que realmente la gloria de Dios pueda llenarnos y pueda usarnos para su gloria. Pues que el Señor os bendiga. Aquí lo dejamos.